Bien, el día de hoy tenemos una sesión de mediana complejidad, pero que es bastante rica en información y sobre todo que va a ser muy útil para uno de los diagnósticos más frecuentemente utilizados y el que van a tener que manejar en su práctica diaria como médicos generales, en un inicio. Muy bien, en relación a cómo abordamos la función pancreática desde el laboratorio, es importante que tengamos algunos conceptos iniciales, ¿no? Recordemos pues que el páncreas, este órgano, va a tener un componente endocrino y un componente exocrino, que básicamente nos va a ayudar en el metabolismo de los hidratos de carbono. Como páncreas endocrino vamos a encontrar a la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático, y como páncreas exocrino, básicamente responsable de la degradación de hidratos de carbono complejos, y acá vamos a tener diferentes enzimas proteolípticas, como por ejemplo la tripsina, la quimotripsina, enzimas lipolíticas, como la lipasa, la fosfolipasa, el colesterol esterasa, y enzimas amilolíticas, como la amilasa. Mencionábamos a la insulina como parte de nuestro páncreas endocrino y conocemos pues que existen tejidos que son sensibles a la insulina, como puede ser el músculo esquelético, la grasa, el hígado, y que esta hormona, esta insulina, nos va a estimular la captación de glucosa y la formación de glucógeno, inhibiendo asimismo como un control negativo la síntesis de glucosa. Luego tenemos el glucagón, que actúa principalmente a nivel hepático, donde va a estimular la formación de glucosa y posteriormente de cetogénesis. Luego tenemos también la somatostatina, que va a tener, es un mecanismo importante la participación de esta somatostatina porque va a inhibir la secreción de insulina y de glucagón principalmente. Uno de los principales cuadros que vamos a poder detectar por emergencia es un paciente que va a llegar con un posible diagnóstico de pancreatitis. La sintomatología es muy frecuente, muy común, bastante característica, ¿no? El paciente nos va a indicar que tiene dolor en faja, dolor abdominal en faja, que es permanente, incluso va a generarle una posición antálgica, como en posición fetal, va a cursar con vómitos, con náuseas, e incluso en algunos momentos puede llegar febril también. Y vamos a ver pues que esta pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo porque que se va a deber a que se han activado precozmente algunas proenzimas pancreáticas. ¿A quién tenemos a la cabeza? A la tripsina. Y esto no solamente va a comprometer el tejido propio del páncreas, sino también puede eh, tener afectación a nivel de tejidos locales como órganos a distancia, puede haber afectación a nivel de pleura, afectación a nivel de otros órganos abdominales, y como mencionábamos, órganos a distancia con una severidad variable. Existen diferentes etiologías. Tenemos acá a la litiasis vesicular, que es la principal causa. A ver, vamos a apagar los micros, porque si no nos hace eco. Voy a mutear a todos, ¿ya? Mencionábamos que una de las principales causas, que es responsable más del 50%, es la litiasis vesicular. Luego vamos a tener la ingestión crónica de alcohol, y sigue casi en un 30% de los casos. Luego tenemos unas alteraciones metabólicas que pueden llegar hasta el 4%. Y acá hay un dato importantísimo. Hay muchos pacientes que pueden andar tranquilos, sin mayor sintomatología, con valores de triglicéridos por encima de 1000. Sí, por encima de 1000, que ya supone un riesgo porque este paciente en cualquier momento es una bomba de tiempo, porque en cualquier momento podría desencadenar un cuadro de pancreatitis aguda. Hay también otras alteraciones metabólicas como la hipercalcemia, que también puede derivarnos en cuadros de pancreatitis, y la insuficiencia renal. Luego tenemos pancreatitis asociadas a fármacos, algunos de ellos de uso muy frecuente, como el paracetamol, estrógenos, el ácido valproico. En el caso de traumatismo directo, puede ser de repente un accidente automovilístico donde el timón se estrella directamente contra el abdomen a nivel del páncreas, eh, por un trauma postquirúrgico, de repente con una complicación de un procedimiento de colangiopancreatografía retrógrada endoscópico, el PSR,
o también de repente hemos manipulado el esfínter de Oddi a raíz de tener que realizar un procedimiento de manometría. ¿Qué pruebas diagnósticas nos van a ayudar cuando llegue nuestro paciente con una posible pancreatitis? Primero tenemos la amilasa, ¿no? Recordamos que esta amilasa, encargada de fraccionar los hidratos de carbono en fragmentos, es producida por nuestro páncreas endocrino, pero ojo, no es exclusiva del páncreas. Va a ser también producida a nivel de glándulas salivares. Por ejemplo, tenemos la isoenzima P de páncreas y la isoenzima S de glándulas salivares. También la podemos encontrar que tiene origen a nivel de la mucosa intestinal, a nivel de la placenta, a nivel hepático y a nivel de trompas de falopio. O sea, tiene un origen particularmente en páncreas, en glándulas salivares, mucosa intestinal y tejido ginecológico. Vamos a trabajar con una muestra de suero. En cuanto al comportamiento, después de iniciado un cuadro de pancreatitis, esta va a aumentar rápidamente en suero, va a permanecer elevada varios días, hasta 4 días, tiene una alta sensibilidad en las primeras 24 horas, siempre y cuando encontremos valores por encima de 3 veces el valor de referencia máximo. Por ejemplo, si 115 es nuestro valor de referencia máximo, si encontramos valores por encima de 350, 95% de sensibilidad de que estemos frente a un cuadro de pancreatitis. Pero ojo, pestaña y ceja, no se va a correlacionar con la gravedad ni con la severidad de este proceso. Por ejemplo, hay algunos pacientes, hasta un 10%, en donde no va a haber elevación de la amilasa. Y esto sucede, por ejemplo, en los casos de hipertrigliceridemia o daño pancreático previo. Mencionábamos en qué situaciones podíamos encontrar la amilasa elevada, por ejemplo, en la exacerbación de una pancreatitis crónica, en un cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de próstata, a nivel de esfínter de Oddi, una obstrucción, un trauma pancreático, la permeabilidad gastrointestinal alterada. Pues, hola, ¿me comentan en qué parte me quedé? Porque ya estaba en la parte de la hipotoxicidad. Bueno, a ver, tenemos este aumento de los ácidos grasos libres que van a condicionar este efecto de lipotoxicidad. Es toda una cascada donde van a haber desde afecciones nutricionales tempranas, afección genética, una sobrealimentación crónica, que van a condicionar que, por ejemplo, efectos como de los ácidos grasos van a tener participación a nivel de diferentes órganos, con efecto a nivel hepático, muscular, pancreático, cardíaco, vascular, y va a generar este círculo no virtuoso donde va a haber activación de adipocitos macrófagos con infiltración a nivel del tejido adiposo. Va a haber la participación de citoquinas directamente y que va a condicionar pues hipoxia, estrés, hipertrofia, aumento de la lipólisis y francamente pues vamos a tener marcadores asociados como puede ser los adipoquinas proinflamatorias como la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva, interleuquina 6, etcétera. A ver, qué es lo que sucede y cómo vamos a relacionar los valores de glucosa y la función pancreática? Por ejemplo, si este es el año 0, antes de la presentación clínica, tenemos que en un inicio los valores de glucosa, pues después de un ayuno, se van a mantener casi constantes, casi en valores de normalidad. Después de valorarlo después de un aumento después de las comidas, ¿no? Tenemos que hasta acá hay una compensación de la resistencia a la insulina. Sí, nuevamente, entonces, en hiperamilasemia tenemos diferentes patologías que pueden asociarse. Tenemos desde la exacerbación, por ejemplo, de una pancreatitis crónica, tenemos la afectación en carcinomas, lesiones a nivel de esfínter de Oddi como una obstrucción, tenemos un trauma pancreático que es directamente pues afectación y liberación de la amilasa. Cuando existe alteración de la membrana gastrointestinal, como en una úlcera, una apendicitis,
Mencionábamos que la amilasa se va a liberar a nivel de glándulas salivales, entonces en una parotiditis, en una cialoadenitis la vamos a encontrar incrementada. Si también se asocia a tejido ginecológico, pues en un embarazo ectópico, en una salpingitis, en una endometritis, podríamos encontrarlo incrementado. Se menciona también en una enfermedad renal crónica y en una enfermedad hepática crónica que va desde una hepatitis hasta una cirrosis. Luego tenemos otra prueba diagnóstica importantísima y que se va a complementar con la amilasa, que es la lipasa. Básicamente la lipasa va a ser producida en páncreas, en estómago, en intestino y en pulmones, siendo principalmente en páncreas. Esta se va a incrementar rápidamente en las 3 primeras horas, un pico a las 24 horas y va a permanecer elevada hasta por 3 semanas. Tenemos que, acá sí vamos a hablar de especificidad con un valor por encima del 85%, si es que encontramos valores por encima de 5 veces el valor de referencia, es decir, por encima, por ejemplo, de 100. ¿Cuál es esta asociación amilasa-lipasa? Si sabemos que la amilasa está presente a nivel de origen salival y ginecológico, pero voy a encontrar la lipasa también incrementada, pues puedo ir ya descartando ese origen y me puedo orientar más bien hacia un origen pancreático. Luego tenemos otra prueba que es la tripsina, que es una enzima específica. Tenemos dos moléculas, el tripsinógeno 1 y tripsinógeno 2. El tripsinógeno 2 es el que lo vamos a utilizar pues, para pancreatitis aguda, en el 50% de los casos de pacientes con carcinoma pancreático lo vamos a encontrar incrementado, en los casos de fibrosis quística, en traumatismos, y vamos a trabajarlo con muestra de suero. En cuanto a los criterios de Ransom, estos son algo antiguitos, pero siguen siendo utilizados. Son 11 criterios que nos van a ayudar para evaluar la severidad y mortalidad en una pancreatitis aguda. Tenemos algunos parámetros que vamos a evaluar apenas ingresa nuestro paciente a emergencia y otros que vamos a evaluar a las 48 horas. Básicamente van a ir de la mano evaluando la posibilidad de deshidratación, de inflamación, de disfunción orgánica y de pobre regulación de los niveles de glucosa. Al ingreso, ¿qué parámetros debemos evaluar? Pues tenemos la edad, tenemos el recuento de leucocitos, el lactato de deshidrogenasa, la hiperglicemia y los valores de transaminasas elevadas. A las 48 horas debemos valorar el hematocrito, el BUN, el calcio sérico, si es que cursa con hipoxemia, algunos marcadores de acidosis metabólica o si hay secuestro de fluidos. Todos para evaluar si es que existe un bajo riesgo de pancreatitis severa o un alto riesgo. Tenemos puntualmente qué valores vamos a tener que revisar. Para esto nos vamos a apoyar con las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, si vamos a evaluar recuento de leucocitos que deberían estar como un punto para los criterios de Ransom, serían leucocitos por encima de 16.000. Si tenemos un paciente con más de 55 años, si tenemos una glucosa por encima de 200, una transaminasa, la TGO por encima de 250 y la deshidrogenasa por encima de 350, cada uno de estos va a ser un punto. Entonces, al ingreso nada más le tenemos que ya ir pidiendo un hemograma, la glicemia, transaminasas, la TGO y la deshidrogenasa láctica. A las 48 horas, miren, vamos a valorar el hematocrito. Si se ha habido una disminución del hematocrito más del 10%, para eso es importantísimo mi hemograma del ingreso. Voy a compararlo. Luego también, sí que tengo los valores del BUN, con un incremento más del 5 miligramos por decilitro, con un calcio menor de 8, con una presión arterial de oxígeno por debajo de 60, que se asocia a esta hipoxemia, con una acidosis metabólica que cursa con un déficit de base mayor de 4, o si veo que mi paciente necesita fluidos más de 6 litros, puedo ir agregando más puntitos. ¿Para qué me ayudan estos criterios? Pues básicamente para estimar la mortalidad. Si encontramos menos de 3 puntos, solamente se menciona 3% de mortalidad, o sea, muy bajo riesgo de cursar con una pancreatitis severa. Sin embargo, ya por encima de 3 podemos llegar hasta un 15% de mortalidad, ya por encima de 6 hasta un 40%. Otro score que se utiliza bastante es el BSAP score, donde vamos a trabajar solamente 5 parámetros: el BUN, la alteración de la conciencia, parámetros positivos para un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la edad de 60 años y
signos positivos de fusión pleural. Y acá también podemos estimar la mortalidad. Luego estamos ahora frente a un paciente con pancreatitis crónica y esto va a ser a consecuencia de un proceso inflamatorio persistente que va a generar cambios irreversibles, cambios que van a derivar en una fibrosis y con el consecuente compromiso funcional. Entonces vamos a tener un paciente con un páncreas insuficiente, donde tenemos que tomar en consideración pues, que la secreción de lipasa es la que disminuye de forma más temprana y marcada que el resto de las enzimas. Y esto lo vamos a traducir o lo va a traducir el paciente en su relato con signos donde nos van a evidenciar esteatorrea, ¿no? Que básicamente nos va a indicar una malabsorción de las grasas. Tenemos que un 90% es asociada a alcohol o a pancreatitis agudas recurrentes, ya sea por causas obstructivas, por pacientes que tienen hipertriglicemia, hipercalcemia, y no debemos olvidar que podría deberse también a un origen autoinmune. ¿Qué pruebas diagnósticas pues vamos a poder trabajar? Básicamente aquellos asociados a malabsorción. Lamentablemente ya cuando los encontramos estas pruebas positivas en el laboratorio es porque ya el 90% de la función exocrina se ha perdido. Pero podemos trabajar tres grupos de pruebas, ¿no? Enzimas a nivel de suero, tenemos las isoamilasas, la tripsina inmunoreactiva, tenemos enzimas en heces, buscando la tripsina, quimotripsina o elastasa, o tenemos también pruebas donde evidencia la acción de las enzimas, ¿no? La de pancreolauril, la actividad de lipasa, detección de grasas en heces, como lo podemos evidenciar a través de un coprológico funcional. Otra de las pruebas importantísimas cuando hablamos de páncreas, pues es la diabetes mellitus, ¿no? Anualmente la Asociación Americana de Diabetes se reúne y emite este documento que es el ADA, por ejemplo, en ese año, ADA de 2023, donde nos dan una guía de recomendaciones para el cuidado y manejo de la diabetes. Asimismo, estandariza los conceptos y nos define, por ejemplo, las características para poder clasificar a uno u otro tipo de diabetes. Por ejemplo, una diabetes tipo 1, básicamente estamos hablando de un paciente donde ha habido destrucción autoinmune de células beta con una deficiencia absoluta de insulina. Luego tenemos la diabetes tipo 2, que es esta pérdida progresiva de la secreción de células beta asociadas a un cuadro de insulinoresistencia. Luego tenemos la diabetes gestacional, que es esta que se va a diagnosticar en una mujer gestante al segundo o tercer trimestre, quien no ha tenido antecedentes previos de diabetes mellitus. Y también tenemos otras causas, por ejemplo, la diabetes monogénica, que puede ser la diabetes neonatal, si existe diabetes neonatal y que requiere estudios genéticos. Tenemos también la diabetes asociada a pacientes jóvenes o MODI. Tenemos la enfermedad de páncreas exocrino asociada a una fibrosis quística y tenemos la diabetes mellitus por fármacos, como son los glucocorticoides, el tratamiento por HIV y algunos pacientes sometidos a trasplante de órganos. Entonces, la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 son enfermedades heterogéneas, en donde la presentación clínica y la progresión va a variar considerablemente. Si bien es importante el diagnóstico, la clasificación también va a determinar la terapia que vamos a instaurar. Sin embargo, al momento del debut o de la presentación del paciente, pues no va a ser muy claro de realizar. Tenemos, si recordamos, los signos característicos de poliuria, polidipsia, polifagia, va a haber pérdida de peso, afectación de órganos diana como afectación a nivel oftalmológico y afectación a nivel de microvasculatura. Anualmente también se juntan diversas organizaciones mundiales, habíamos dicho el ADA, pero también participa, por ejemplo, la Fundación de Investigación para Investigación de Diabetes Juvenil, la Asociación Europea de Estudio de Diabetes y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, y nos van a dar algunas pautas que ellos han encontrado de acuerdo a todos estos años de evaluación de los pacientes. Tenemos que ocasionalmente los pacientes diabéticos hispanos y asiáticos van a debutar con una cetoacidosis. Los niños con diabetes tipo 1 cursan con síntomas clásicos como poliuria, polidipsia, y solo un tercio de ellos van a cursar un debut con cetoacidosis.
La presentación de diabetes mellitus es más variable en adultos y un dato muy interesante es que la prevalencia de diabetes mellitus en niños y adolescentes eh, ha mantenido un incremento anual y se estima que de acá en 40 años pues se va a cuadruplicar el número de pacientes que, por ejemplo, ahorita tienen menos de 20 años. En cuanto también a una evaluación que se realizó a nivel del mundo en el 2017, se ve que esta pandemia de la diabetes pues tiene algunos incrementos bastante llamativos, por ejemplo, en la región del África, hasta un 56% vamos a tener si en el 2017 habían 16 millones de pacientes, para el 2045 van a haber 41 millones de pacientes con diabetes. En América del Sur y América del Centro, tenemos que, si para el 2017 hay 26 millones, para el 2045 se estiman 42 millones, ¿no? Un aumento nada despreciable de 62%. En resumen, para el 2050, hasta un 165% se va a aumentar la cantidad de pacientes diabéticos y a la fecha tenemos que cada minuto se hace el diagnóstico de 15 pacientes diabéticos. En el 2009, el médico de Fronso nos habló de una asociación del octeto ominoso, donde vamos a tener qué situaciones van a condicionar que mi paciente curse con esta hipoglucemia. Tenemos la disminución del efecto de la incretina, la disminución de la secreción de insulina, tenemos el aumento de la producción de glucosa hepática, el incremento de secreción de glucagón, la resistencia a la insulina, aumenta la reabsorción de glucosa, hay este incremento de lipólisis, de la cual vamos a hablar después, y también hay una afectación a nivel del sistema nervioso central como una disfunción de neurotransmisores. Todo esto vamos a denominarlo como el octeto ominoso que va a condicionar esta situación de hiperglucemia en nuestro paciente. Mencionábamos la presencia de este aumento de los ácidos grasos libres que va a estar relacionado con la falla de las células beta. Esto lo vamos a denominar lipotoxicidad. Teniendo un tejido normal, adiposo normal, pueden haber afectación o situaciones de predisposición genética, agresiones nutricionales tempranas, una sobrealimentación crónica, que va a condicionar a que aumente estos ácidos grasos libres que van a tener efectos sistémicos. Le agregamos una disminución de la adipodectina y tenemos este círculo no virtuoso de incremento de adipocitos, macrófagos, con esta activación de macrófagos que se van a adicionar o van a infiltrar el tejido adiposo. Vamos a tener estrés, hipoxia, hipertrofia, necrosis y básicamente pues con adipoquinas que nos van a tener esta característica de proinflamatorias. A ver, vamos a mutear a todos. Bien, hablábamos de la relación entre la glucosa y la función pancreática, ¿no? Vemos cómo se anticipa a los años de presentación y clínica de la diabetes. Tenemos que años previos todavía hay una resistencia a la insulina compensada, donde no se traduce todavía cambios en los valores de glucosa. Sin embargo, ya conforme van avanzando los años, tenemos esta falla a nivel de células beta, con unos niveles de insulina disminuidos, cursa la resistencia a la insulina y los valores de glucosa post-alimento y glucosas basales pues van incrementándose. ¿Y cuáles son los pacientes que están en riesgo? Pues primero a la cabeza los pacientes que tienen sobrepeso, un índice de masa mayor o igual a 25, y los pacientes asiáticos, incluso algo más estrictos, asiáticos e hispanos, mayor o igual a 23, que tienen uno o más de los siguientes factores. Una glicosilada por encima de 5.7, un test de tolerancia oral a la glucosa alterado, una glucosa en ayunas alterada. Si tenemos un familiar de primer grado con diabetes, mamá, papá, hermanos, si tenemos valores de HDL bajo, si tenemos triglicéridos por encima de 250, si es una paciente que ha tenido un diagnóstico de ovario poliquístico, un diagnóstico de hipertensión arterial, historia de enfermedad cardiovascular, es un paciente sedentario y que a su vez podemos evidenciar al examen de que cursa con signo de resistencia a la insulina como
acantosis nigricans u obesidad, ellos no se nos pueden escapar y debemos comenzar a realizar la evaluación o prestarle un doble check a sus controles de glicemia. Otro parámetro o factor de riesgo que debemos considerar es en todos los pacientes que ya tienen un screening positivo para diabetes por encima de los 45 años. Si los resultados son normales, pues los repetimos cada 3 años. Eh, si es un paciente con prediabetes, sí debemos realizarlo cada año. Un dato importante es que una población sobre la que se está prestando mayor interés es sobre la diabetes en pacientes niños y adolescentes. Acá se ha podido encontrar pues, que existe una disminución progresiva mucho más rápida de las células beta. Entonces hay un desarrollo también mucho más acelerado de las complicaciones. Tenemos un pacientito de 10, 12 años, ya tiene un diagnóstico de diabetes. Si le estimamos 20 años de enfermedad diabética, quiere decir que a los 35 ya podría estar teniendo complicaciones muy, muy severas, siendo la expectativa de vida de este paciente bastante afectada. Entonces, si trabajamos con esta detección basada en riesgo, pues se recomienda realizar estudios de evaluación tanto para prediabetes o de diabetes en niños y adolescentes a partir de los 10 años de edad o después del inicio de la pubertad. De repente, antes de que aquellos que presentan también sobrepeso u obesidad o que tengan uno o más factores de riesgo adicionales. Es decir, tratamos de abrir el abanico para que ninguno de estos pacientitos pediátricos se escapen y puedan tener más, con el paso de los años, pues complicaciones severas. ¿Con qué pruebas hacemos el diagnóstico de diabetes? Pues básicamente con nuestra glucosa en ayunas, ¿no? Este valor es fundamental, mayor o igual a 126, con la glucosa en ayunas. ¿Qué quiere decir ayunas? Que ha habido una restricción calórica de más de 8 horas. Luego tenemos el test de tolerancia oral a la glucosa, con el valor a la segunda hora mayor o igual a 200. Ojo, el valor a la segunda hora. Y tenemos también la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Aparte, también puede ser que estemos en una consulta una tarde, pero nuestro paciente viene con síntomas clásicos de hiperglicemia. Al momento debemos pedirle una glucosa al azar y si encontramos valores mayores o iguales a 200 y esto en dos momentos diferentes, pues podríamos estar haciendo ya el diagnóstico de diabetes. Ojo que sabiendo cuáles son los valores de normalidad y sabemos cuáles son los valores de diagnóstico de diabetes, podemos estimar esa ventanita que existe entre la normalidad y la diabetes, que vamos a denominar prediabetes. Tenemos que la glicosilada, la hemoglobina glicosilada, como valor de normalidad menor a 5.7, entonces entre 5.7 y 6.5 tenemos que es una prediabetes. La glucosa basal, si tenemos que normalidad es por debajo de 100, entre 100 y 126, pues tenemos la prediabetes. Y en el test de tolerancia oral a la glucosa, si a la segunda hora debemos encontrar valores por debajo de 140, entre 140 y 200, pues estamos frente a una prediabetes. Y la prediabetes es un silencioso aviso que no es básicamente una entidad clínica, sino es un alto riesgo de desencadenar posteriormente diabetes o enfermedad cardiovascular. Y generalmente vamos a encontrarla asociada a obesidad, dislipidemia e hipertensión. Es como un estado donde todavía hay vuelta atrás, donde podemos todavía corregir y regresar a valores de normalidad, con todavía anticipándonos a afectación de diferentes órganos. En el caso de la diabetes tipo 1, tenemos que hay una historia natural de cómo va a darse esta presentación. Tenemos que este paciente andaba por la vida tranquilo con su masa de células beta funcionantes, pero hay un gatillo, algo que va a desencadenar, ya sea activar la susceptibilidad genética o va a ocasionar de repente un riesgo medioambiental que va a activar, se inicia la injuria a nivel de las células beta, va a haber insulitis, pero hasta este momento el paciente cursa con normoglicemia, está presintomático, pero ya podríamos ir encontrando algunas presencias de autoinmunidad de células beta. Hasta ahí la etapa 1, ¿no?
Luego tenemos la etapa 2, donde ya encontramos alteraciones a nivel de la glicemia y ya este paciente también podría estar esbozando algunos síntomas. Podríamos ya estar evidenciando una intolerancia a la glucosa incipiente. Luego tenemos la etapa 3, donde nuevamente ya cursa el paciente con esta disglicemia, pero ya sintomático. Acá ya es el debut, donde podemos realizar ya característicamente el diagnóstico de una diabetes tipo 1. Y tenemos que evaluar a consecuencia de qué o quiénes son los que van a participar en esta destrucción autoinmune de las células beta. Tenemos diferentes anticuerpos que van a reaccionar contra diversos componentes de los islotes pancreáticos. Nuevamente, recordamos la fisiopatología, tiene que haber de fondo una predisposición genética. Generalmente tenemos los genes ligados al locus de HLA, tenemos el haplotipo heterocigoto de DR3 o el DQ8, que son los de mayor riesgo. Tenemos una respuesta inmune a las células betas normales y alteradas. Puede también haber algún desencadenante como una infección viral, algún daño directo a las células beta, algunos factores ambientales que podrían estar activando este ataque autoinmune con destrucción de las células beta. Dentro de los anticuerpos que están participando, tenemos que hay diferentes anticuerpos dirigidos también contra diferentes antígenos de las células beta pancreáticas. Tenemos 3 principales, como es el proinsulina o el específico de la insulina, el de la glutamato descarboxilasa y el de la tirosina fosfatasa o IA2. Estos 3 los vamos a encontrar presentes incluso en el pródromo de la enfermedad y entonces son altamente predictivos. Nos van a anunciar la instalación de esta agresión autoinmune que luego pues va a condicionar a la expresión clínica de nuestros pacientes o de la diabetes tipo 1. Cuando hablamos de los anticuerpos antiinsulina, los IAA o los PAA, son anticuerpos contra la insulina y la proinsulina. Y que miren, se encuentran positivos ya en el debut hasta en un 50% de los casos. Son los primeros anticuerpos en aparecer en la etapa 1 que habíamos hablado, donde hay este curso de insulitis, y sobre todo muy útil en pacientes pediátricos. El antígeno de estos anticuerpos es uno de los pocos específicos de las células pancreáticas que tenemos. Luego, el otro anticuerpo que va a participar y que vamos a utilizar es el anticuerpo antiglutamato descarboxilasa o el GADA, también denominado anteriormente anti-GAT o AGAD. Son anticuerpos específicos contra esta enzima, la glutamato descarboxilasa, que va a tener 2 isoformas. El GAT65, que se va a presentar a nivel del sistema nervioso central y del páncreas, y que lo vamos a encontrar asociado pues a la diabetes tipo 1. Tiene una prevalencia, miren, al debut de 75%, y esta prevalencia va a aumentar con la edad. En cuanto a la utilidad clínica, pues es uno de los marcadores más precoces de diabetes tipo 1 y es uno de los que más demora en desaparecer en el tiempo. Luego tenemos la antitirosina fosfatasa o la IA2, anteriormente denominado los IK512A. Son específicos contra el fragmento de 40 kDa. Es un miembro de las proteínas similares a la tirosina fosfatasa, expresada en gránulos secretorios de células beta y células neuroendocrinas. Tiene una prevalencia al debut de hasta 74%. Y se encuentra en el 4.4 a 6% de los familiares de primer grado, de los pacientes con diabetes tipo 1. Uno de los últimos marcadores en aparecer tenemos que es el anticuerpo anti-zinc 8. Es una isoforma 8 del transportador de zinc específico de la célula beta. Va a participar en el transporte de esta molécula desde el citoplasma hasta el interior del gránulo de secreción de insulina. Su presencia es esencial para el almacenamiento de la insulina y para la secreción de la hormona frente al estímulo de glucosa. En los pacientes con diabetes actúa como antígeno, formando los anticuerpos anti-zinc T8, los cuales son específicos de las células beta pancreáticas. Tiene una prevalencia de hasta 75% y debido a esta prevalencia y a la especificidad se puede utilizar incluso solo. No necesariamente lo tengo que utilizar en combinación con los otros que hemos mencionado.
Vemos que la investigación para encontrar cada vez nuevos marcadores va desde muy temprano, desde 1974, siendo el último a investigarse el anticuerpo anti-zinc T8. Acá hay una listita de algunos de los antígenos que se pueden tomar a nivel de células pancreáticas o de moléculas de origen pancreático que podrían estar generando blancos de anticuerpos. Habíamos mencionado el GAT, tenemos por ahí el ICA, el transportador de zinc, y hay algunos más. Entonces, básicamente, los que hemos conversado, los ICA, los GAD, el zinc, tienen tres utilidades principales. La de diagnóstico, para confirmar que efectivamente hay una participación autoinmune, una utilidad de predicción tanto del propio momento del diagnóstico como de la progresión de este, y un sustento patofisiológico que van a sustentar la especificidad de la lesión a nivel del tejido pancreático, por ejemplo, con la activación de una insulitis o la participación de un cuadro de autoinmunidad. Al estar de fondo con un cuadro autoinmune, entonces generalmente nuestros pacientes de diabetes tipo 1 pueden ser propensos a otros cuadros autoinmunes, como pueden ser y pueden coexistir, por ejemplo, en diabetes tipo 1 con tiroiditis de Hashimoto, con enfermedad de Graves, con enfermedad de Addison, con enfermedad celíaca, con vitiligo, con hepatitis autoinmune, con miastenia gravis, incluso con anemia perniciosa. Entonces recordemos pues que para el desarrollo de una enfermedad autoinmune tenemos que tener esta participación genética, una desregulación inmune, un trigger a nivel de medio ambiente que va a desencadenar posteriormente el cuadro de fondo. Desde el laboratorio, ¿qué pruebas podemos utilizar? Tenemos la glucosa, que podemos trabajarla en suero, en plasma, en sangre total. Podemos tener diferentes, si tenemos suero, pues básicamente trabajamos con este tubito de tapa amarilla que tiene un activador de coágulo y vamos a trabajar con este suero. Podemos trabajar con plasma, en el caso de si utilizamos un tubito de DTA que tiene anticoagulante, como el que trabajamos para hemograma. Podemos trabajar con sangre total en el caso de heparina, en el caso de plasma podemos utilizar fluoruro de sodio. Podemos trabajar en métodos enzimáticos como de glucosa oxidasa, glucosa hexoquinasa. Y un dato muy, muy importante es el dato preanalítico de la clase. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tomamos la muestra para glucosa, tenemos que ser conscientes que cada hora que yo me demoro en procesar esa muestra, disminuye entre un 5 a 7% los valores de glucosa en esa muestra. Si es que esta muestra es coagulada normal, no es centrifugada y se mantiene a temperatura ambiente. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos con las muestras de nuestros pacientes, porque si las dejamos ahí solitas, nadie las va a procesar, pero tenemos que el suero o el plasma va a mantenerse en contacto con células vivas que van a requerir continuar con la necesidad nutricional y van a jalar, pues, obviamente, los valores de glucosa. Tenemos que el diagnóstico, mencionábamos la glucosa al azar, tiene que ser mayor o igual a 200, la glucosa en ayunas mayor o igual a 120 con este ayuno calórico. Tenemos algunas situaciones que van a condicionar incremento en los valores de glucosa, desde un cromocitoma, situaciones de estrés, disminuida cuando hay ayuno prolongado o un procesamiento tardío, ¿no? Tenemos la prueba de test de tolerancia oral a la glucosa. Conocer que nuestro paciente debe estar por consulta externa, entonces no se recomienda realizar en pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque puede nuestro paciente tener algún diagnóstico que pueda afectar los valores que voy a tomar en esta prueba, ¿no? O de repente hay fármacos que podrían estar alterando los valores y darme falsos negativos o falsos positivos, o el propio estrés de un paciente hospitalizado puede ocasionar esta disregulación a nivel de la glucosa. Se recomienda que el paciente tenga un ayuno de 12 horas y los 3 días previos se indica una ingesta rica, entre comillas rica, porque normalmente la comida peruana es recontra rica en hidratos de carbono, que debe tener por lo menos 150 gramos al día, por ejemplo, un tercio de tacita de arroz tiene 15
gramitos de carbohidratos, o sea, nuestro plato de arroz con pollo tranquilamente tiene sus 300, 300 gramos de glucosa, así que, o de hidrato de carbono. El procedimiento es súper sencillo. Vamos a tomar una muestra basal apenas llega nuestro paciente. Le damos 75 gramos de glucosa oral disueltos en 400 mililitros de agüita. La debe ingerir en menos de 5 minutos y luego a las 2 horas le tomo nuevamente una muestra. Y es este valor de las 2 horas que me va a interesar. Este test de tolerancia oral a la glucosa también lo puedo trabajar en pacientes gestantes, pero ya no le doy 75 gramos, sino les doy 100. Y en ella voy a usar una curva de la muestra basal, la muestra de la primera hora, 2 horas y a las 3 horas. Y es básicamente, estos son los valores que debo evaluar, encontrar como normales o de referencia en mi paciente. Por debajo de 105 en la basal, por debajo de 190 a la primera hora, por debajo de 165 a las 2 horas y por debajo de 145 a las 3 horas. Si es que tenemos 2 o más de estos puntos alterados, pues debemos considerar ya el diagnóstico de diabetes gestacional. Si solamente encontramos una de estas mediciones alterada, pues debemos considerar repetir en algunas semanas. En niños también podemos realizar esta prueba, pero vamos a entregar glucosa calculada en base a sus kilos, ¿no? 1,75 gramos de glucosa por kilo de peso del paciente. Tenemos otra prueba que nos permite hacer el diagnóstico o el screening de diabetes gestacional, que es el test de O'Sullivan. Sabiendo que 1 de cada 6 gestantes puede cursar con diabetes gestacional, le debemos indicar a esta paciente como una prueba de tamiz. Se puede realizar en cualquier momento del día, no requiere ayuno, trabajamos con 50 gramos de glucosa y tomamos la muestra 1 horita después. Si la glucosa sale superior o igual a 140, lo vamos a considerar positivo. Y esto inmediatamente va a derivar en que le hagamos un test de tolerancia oral a la glucosa que habíamos mencionado para confirmar el diagnóstico. Tenemos diferentes situaciones que pueden condicionar la indicación de este test, ya sea desde el primer trimestre, si es que tenemos una paciente de alto riesgo, como pacientes añosas, obesidad, el antecedente de diabetes gestacional. De repente ha habido embarazos previos donde ha cursado con esta sospecha de diabetes gestacional, o también tiene familiares de primer grado con diabetes. Y en el segundo trimestre, en la semana 24-28, en todas las gestantes que no han sido diagnosticadas previamente, es decir, que no les hicieron estos estudios en el primer trimestre, o que vienen de algún estudio negativo del primer trimestre. En el tercer trimestre, las que no han sido estudiadas en el segundo, o sea, sí o sí, no se nos puede escapar la gestante, o que han tenido un O'Sullivan normal en el segundo trimestre, pero que hay alguna complicación que por ahí nos puede indicar que de repente está iniciando una diabetes gestacional, o que en las últimas ecografías se está evidenciando que hay un bebito que tiene macrosomía, es decir, tiene mayor peso al que se estima por edad gestacional. Cuando hay alteraciones en líquido amniótico, en este grupo particularmente, pues vamos a realizarle el test de tolerancia oral. Mencionábamos, ¿no? Tiene que haber este ayuno calórico, se toma la glucosa y se examinan las muestras a las 2 horas. Actualmente ya hay algunas presentaciones comerciales saborizadas para que no sea tan chocante el sabor de la glucosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a graficar esta curva, ¿no? En un paciente normal vemos que efectivamente va a tener, por ejemplo, valores por debajo de 100 al inicio, normal, a la primera hora va a tener esta curva de elevación, pero rápidamente a la segunda hora recupera y encontramos valores por debajo de 140. Está ahí normal. Pero ¿qué es lo que sucede en un paciente diabético? Para comenzar, si ya en el basal encontramos, por ejemplo, valores por encima de 126, ya no le hago un test de tolerancia oral a la glucosa porque ya estoy haciendo diagnóstico con una prueba de basal mayor o igual a 126. Es más, lo puedo estar exponiendo a un riesgo. Entonces, si encuentro valores por encima, ya no hago la prueba, pero ya vemos que existen algunos valores algo patológicos en mi paciente diabético y que se van a poner en evidencia mucho más, por ejemplo, la segunda hora, donde voy a encontrar valores por encima de 200. Otra herramienta y nuestro as bajo la manga es la hemoglobina glicosilada. Vamos a utilizar sangre total o EDTA.
No es necesario el ayuno, lo podemos realizar a cualquier hora del día. No se va a afectar por algunas situaciones o diagnósticos agudos. Tenemos que es una prueba estandarizada, la metodología es de HPLC. Es proporcional al valor medio de la glucosa durante las 6 a 12 semanas previas porque va, como vamos a explicar más adelante, va de la mano con la vida media de los eritrocitos y el valor de referencia va a ser debajo de 5,7%. Incluso existen unas tablitas de referencia del propio paciente, se le califica, ¿no?, al paciente de acuerdo al valor de hemoglobina glicosilada que ha obtenido. Por ejemplo, si he tenido un valor en 8, eso nos puede indicar que probablemente en las 6 a 12 semanas previas ha cursado con valores diarios de 170 o 200 miligramos por decilitro, ¿no? O sea, está jalado, no está controlando bien. Recordamos pues que la glucosa se va a combinar activamente y continuamente con la hemoglobina de manera casi irreversible durante toda la vida del eritrocito, es decir, estos 120 días. Entonces, cualquier condición clínica que va a cortar la sobrevida de los eritrocitos o que disminuya su vida media, como puede ser una anemia hemolítica, una anemia ferropénica, una hemorragia aguda, y peor todavía, si yo he tenido que realizar una transfusión a mi paciente, me puede dar resultados falsamente más bajos de hemoglobina glicosilada de lo que realmente va a tener. Es muy importante esta molécula de hemoglobina glicosilada porque incluso se utiliza como patrón para establecer metas terapéuticas para reducción de complicaciones microvasculares. Y ojo, pues mencionábamos que como hay en aquellas situaciones donde se disminuye la vida media de los eritrocitos, como puede suceder en las hemoglobinopatías, tenemos acá la hemoglobina S o la hemoglobina C, podría generar esta interferencia en la determinación de la glicosilada, pero básicamente con la metodología del HPLC. Otra herramienta u otro as bajo la manga es la fructosamina, esta prueba que no se utiliza mucho en el laboratorio, pero que está ahí disponible. Tiene su fundamento en que existen pues muchas proteínas que también se van a someter a este proceso de glicación. Y vamos a tener productos de glucosilación avanzada que pueden tener un papel directo en el desarrollo de complicaciones microvasculares. Entonces podemos medir la concentración de alguna de estas proteínas, ya sea desde glucoalbúmina, algunas proteínas totales glucosiladas, y para esto, que pueden ser tan útiles como el control glucémico, como es la fructosamina. Muy útil porque no va a tener esta interferencia, por ejemplo, en pacientes con hemoglobinopatías, y también muy utilizada en gestantes, pero bajo la condición de que debemos mantener valores de proteínas de albúmina mayor a 3 gramos por litro. Hay una muy buena correlación entre la fructosamina y los valores de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, tenemos que tener esa consideración, ¿no? Que si es que está afectado este recambio de albúmina plasmática, podemos tener alguna afectación, ya que los valores séricos de la fructosamina me van a reflejar los valores medios de la glucosa, pero en un periodo más corto, de solo 1 a 2 semanas. Entonces, es como que un control agudo de cómo está haciendo la glicemia. Los valores podemos ajustarlo o deberíamos ajustarlo de acuerdo a los valores de albúmina. Recordábamos que mencionábamos que tiene que haber por lo menos unos 3 gramitos. Sin embargo, de primera mano es preferible utilizar la glicosilada para estimar pues, las concentraciones medias de glucosa en estos periodos prolongados, y solo en aquellos casos donde sabemos que la glicosilada no nos va a ayudar porque puede estar falsamente modificado, como ya hemos mencionado, en qué situaciones, voy a apoyarme en la fructosamina. Por ejemplo, tenemos qué factores van a modificar los valores de glicosilada: el recambio de glóbulos rojos o una enfermedad renal, ¿no? O también la hemoglobina alterada. Podemos tener una glicosilada falsamente incrementada a consecuencia de un bajo recambio de glóbulos rojos por un déficit de hierro, un déficit de vitamina B12, un déficit de folato, o una glicosilada disminuida por un recambio alto, como puede darse en una anemia hemolítica, en tratamiento con suplementos antianémicos o en tratamiento con eritropoyetina. Luego tenemos el péptido C. Esta insulina se produce por las células beta del páncreas a partir del procesado enzimático de una proinsulina.
que va a dar lugar pues, a la forma activa de la insulina y al péptido C, que se va a producir en una proporción equimolar a la de la insulina. Entonces, se usa en lugar de la insulina para valorar la función pancreática. Es decir, la capacidad de secreción de la insulina, y por dos razones fundamentales. Porque uno, el péptido C no va a estar sujeto a un proceso de extracción hepática, por lo que me va a reflejar mucho mejor la secreción portal de insulina. Y dos, porque me va a permitir valorar la secreción endógena de insulina en pacientes diabéticos que ya reciben tratamiento con insulina. ¿Por qué? Porque si yo le doso la insulina a un paciente que ya se inyectó la insulina, en el laboratorio yo no voy a saber si esa insulina es del paciente o del laboratorio Bayer. Entonces voy a tener una valoración incorrecta. La información que me va a dar el péptido C es inmediata de la situación actual. Tenemos que interpretarlo más que nada de forma cualitativa, es decir, ¿tiene o no tiene insulina? La excreción del péptido C es fundamentalmente renal, entonces en cualquier paciente que tenga una lesión, una insuficiencia renal, debemos interpretar con precaución los valores. Ya casi terminando, recordamos algunas complicaciones que tienen nuestros pacientes diabéticos, sabiendo que vamos a tener casi 109 millones de personas para el 2040 con diabetes y que esto genera un alto gasto en nuestro sistema de salud, pues debemos tomar con atención y evitar llegar a este tipo de complicaciones. Una diapositiva que me llamó mucho la atención y que ya tiene algunos años fue este dato dramático, ¿no? De que cada 6 segundos una persona va a morir por alguna complicación relacionada a la diabetes, ya sea porque incrementa significativamente el riesgo de una cardiopatía, de un ictus a nivel del sistema nervioso central. Los diagnósticos asociados a retinopatía diabética con pérdida de visión, pacientes que inician diálisis o que van a sufrir de alguna amputación como consecuencia de un mal control de la glucosa de su diabetes, es muy de tomar en cuenta. Tenemos que para el 2014 se encontraron 4.5 millones de muertes asociadas a diabetes, siendo el cuarto factor asociado a fallecimientos. Tenemos una situación donde que se va a denominar el DKA, que es la combinación, pues básicamente de hiperglicemia, acidemia y cetonemia, que puede estar asociado ya sea a cetosis o a hiperglicemia o a una acidosis metabólica. Acá tenemos diferentes consecuencias. Por ejemplo, particularmente a hiperglicemia, pues la diabetes mellitus. Sin embargo, puede haber un coma hiperosmolar no cetósico, hiperglicemia por estrés o una hiperglicemia asociada a drogas. Ya un poquito complicándonos en la acidosis metabólica, con alteración de cetonas e hiperglicemia, podemos tener aquellos desencadenados por una acidosis hiperclorémica, como puede ser una diarrea, una acidosis renal tubular o una infusión rápida de volumen salino. Luego tenemos acidosis láctica asociada a NEONGAP alto, la presencia de salicilatos, falla renal con uremia y una acidosis asociada a drogas. Todas estas van a condicionar, pues van de la mano también con un déficit de la insulina y un exceso de hormonas catabólicas. ¿Cómo es que tenemos estos dos cuadros? La cetocidosis diabética y el estado hiperosmolar. El escenario es bastante complejo, pero vamos a tener que se combinan incluso en el camino. Comenzamos, por ejemplo, con que existen primero una contrarregulación de hormonas, donde podemos tener un primer escenario con una deficiencia absoluta de insulina, que va a condicionar activación de lipólisis, liberación de ácidos grasos libres, activación de la cetogénesis y una disminución de la reserva alcalina. Todo esto que me va a condicionar una cetosis, que va de la mano también esta liberación de ácidos grasos libres, habíamos dicho, con la presencia de triacilglicerol, y el paciente también puede cursar con hiperlipidemia. ¿Qué pasa si tengo una relativa deficiencia de insulina? Puedo puedo o no tener cetogénesis, pero voy a condicionar aumento de la glicogenólisis. Voy a tener aumento de los sustratos gluconogénicos. Con aumento de la gluconeogénesis,
disminuye la utilización de la glucosa y voy a tener este escenario de hiperglicemia, ¿no? Y ya mi paciente cursa con glucosuria, habíamos mencionado cuál es el umbral renal de glucosa, mayor a 180, ya voy a encontrar que a su vez va a condicionar una diuresis osmótica, que va a condicionar una pérdida de agua y electrolitos, que va a llevar a mi paciente a deshidratación y también a una falla a nivel renal. Todo esto, el escenario del estado hiperosmolar. ¿Qué pruebas de laboratorio me van a ayudar a confirmar estas alteraciones en el estado tanto de una cetoacidosis diabética o de un estado hiperosmolar? Tenemos el pH, tenemos el bicarbonato, tenemos la presencia de cetonas en orina, la presencia de cetonas en suero, tenemos los datos de osmolaridad, el dato de anion gap y el estado mental. Entonces tenemos diferentes, por ejemplo, lo que más llama la atención es, primero, los datos de glucosa. En la cetoacidosis diabética es moderado, vemos que pues lo toman como punto de corte 250, sin embargo en el estado hiperosmolar este es muy por encima. Entonces ahí nomás la primera diferencia. Cetoacidosis, acidosis, entonces mi pH va a estar francamente disminuido, ¿no? Por debajo de 7.3, en el estado hiperosmolar por encima de 7.3. Igual, bicarbonato, acidosis, en, en la cetoacidosis, pues voy a tener por debajo de 18, en el estado hiperosmolar por encima de 18, cetonas, cetoacidosis. Pueden o no estar presentes en el estado hiperosmolar. El dato de la osmolaridad sérica mayor a 320 milismoles por kilo. Anion gap puede ser variable en estado hiperosmolar, por encima de 10 en el cetoacidosis. Y generalmente en un paciente con estado hiperosmolar casi siempre viene, pues, por no decir siempre viene comatoso, soporoso, ¿no? A veces el paciente con cetoacidosis puede llegar todavía dando referencias o pudiendo responder a las preguntas en emergencia. Entonces, básicamente, si cruzamos cuáles los dos parámetros principales, el pH y la glucosa, tenemos que el estado hiperglicémico, hiperosmolar, hiperglicémico, nos vamos por glucosas, incluso podemos encontrarlas por encima de 1000, tranquilamente, pero con un pH no tan afectado, ¿no? A diferencia de una cetoacidosis, donde nuestro pH sí cae, pero los valores de glucosa no están tan incrementados. Muy bien, acá les dejo la bibliografía. Este es un artículo que me pareció súper interesante. Parte de los cuadritos los he tomado de ahí. Y este es el link si quieren revisar el ADA. Y acá encontré una infografía bastante simpática a manera de resumen del ADA 2023, con algunos datos adicionales, ¿no? En cuanto a la clasificación de las diabetes, algunos datos de la diabetes gestacional, el diagnóstico. Sí, está bastante simpático como para un repaso. Listo.